Mis saludos respetuosos a todos. Un gusto enorme nuevamente poder entrar en comunicación a través de esta plataforma virtual y así ir avanzando en el desarrollo de nuestros contenidos programáticos. En esta ocasión quiero hablarles sobre los factores condicionantes del fenómeno educativo que tenemos que abordar en la cátedra de pedagogía, que es sumamente importante que podamos analizar muy bien lo que son los actos educativos y los elementos condicionantes para ese acto educativo. El propósito de la clase número 3 es de que conozcan la estructura de un acto educativo y la articulación del mismo con algunos valores del contexto social en donde se desarrolla cualquier acto educativo. Las palabras claves que tenemos que manejar muy bien es la educación e instrucción, la educación integral, el aprendizaje significativo, el acto educativo y los valores sociales. Ya en clase anterior hemos definido muy bien lo que era la educación y quiero volver a reiterar ese concepto tan importante que como futuros licenciados en educación tenemos que manejar muy bien. La educación es un proceso social mediante el cual se enseña y aprende un modelo cultural determinado mediante el cual se lleva a cabo ciertos tipos de conducta en determinadas situaciones. Nuestro sistema educativo tiene algunos objetivos, algunos fines que me cupo escuchar cuando el profesor de currículum estuvo explicando lo que son los fines y los objetivos de la educación. Y esos fines y objetivos se deben dar dentro de un proceso social que, vinculado a la tarea docente, tiene que permitirnos lograr llegar al fin que pretende la educación. También en la clase anterior hemos trabajado el tema de educación formal, informal y no formal, las tres vías de la educación. La educación puede distinguirse por ser informal o formal, habíamos dicho. Es decir, la informal es aquella que se aprende sin una metodología rigurosa, diseñada para efectos de la vida práctica, y aquella que se aprende bajo una intencionalidad mediante ciertos tipos de métodos, técnicas y modelos ya ensayados, es la formal. Nosotros, cuando estamos trabajando dentro de una institución educativa, abordamos con criterios profesionales la educación formal, y en ese contexto es importante reflexionar los factores condicionantes del fenómeno educativo del cual vamos a hablar hoy. Bien, al trabajar como formadores tenemos que entender muy bien que estamos trabajando en la vía de la educación formal cuando trabajamos como docentes de una institución educativa. Y la educación en ese contexto debe generar aprendizajes significativos. O nosotros, como profesionales de la educación, tenemos que lograr aprendizajes significativos. De lo contrario, no lograremos el objetivo de la educación. Y en currículum me consta que ustedes han analizado detenidamente cada objetivo de la educación que tenemos dentro del sistema educativo paraguayo. Un aprendizaje, cuando es significativo, se debe a que se ha modificado permanentemente la conducta de quien aprende. Un aprendizaje es significativo cuando realmente el alumno que aprendió ha modificado permanentemente su conducta. Por ello, nuestro trabajo dentro de las aulas debe ser lograr los aprendizajes significativos. El otro término vinculado a nuestro proceso
es el aprendizaje. El aprendizaje es la actividad que sirve para adquirir alguna habilidad que modifica de manera permanente los conocimientos que tenemos. El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de saberes, actitudes, habilidades y hábitos. Por lo tanto, cuando estoy en un proceso áulico, tengo que trabajar o buscar el saber hacer y el saber ser del ser humano o de nuestros alumnos. Tenemos que entender que nosotros hoy el currículum que trabajamos es un currículum que busca el logro de competencias. No es simplemente un aprendizaje de saberes, sino que el alumno debe también aprender a hacer. Y aparte de saber hacer, debe tener actitudes y hábitos favorables para el lograr ese objetivo de la educación que pretendemos y que tiene el sistema educativo. Lograr el aprendizaje implica enseñar. ¿Y qué es enseñar? Es la transmisión de saberes. Esa transmisión que tenemos que hacer, no solo una transmisión de saber conceptual, sino que también la transmisión de un saber procedimental y un saber actitudinal. ¿A través de qué vamos a enseñar? A través de distintos medios o estrategias didácticas que ya hemos abordado el año pasado y el año antepasado también en didáctica general y en didáctica de la educación inicial y escolar básica. Y ahora están abordando también en didáctica de la educación media. Relacionando siempre con que todo nuestro acto, nuestro proceso, tenemos que vincular o relacionarlo a la experiencia. El acto educativo se origina cuando el propio hombre, o en este caso nuestros alumnos, pueden experimentar en sí mismo y generar en ellos un cambio de conducta a raíz de haber pasado por un proceso formativo que hemos instalado nosotros como maestros en las instituciones educativas. Ese cambio de conducta que se genera en el alumno tiene que permanecer, tiene que preservarse en la memoria, de tal manera a que pueda ese alumno, en situaciones que se le presenta cotidianamente, utilizar ese contenido o esa información que yo le había enseñado en un proceso de aula. A raíz de eso, el acto educativo es un momento sublime de conexión entre la labor docente y el educando. Mediatizado esto por la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el acto educativo es considerado un acto sublime de la labor docente. Observemos el siguiente esquema. Educador, educando, saber. Este esquema del acto educativo es lo que convierte el acto en sí en algo sublime, considerando que el educador y el educando, al vincularse a través del saber, pueden conquistar los fines y objetivos de la educación. La naturaleza y el significado del acto educativo. Existen tres elementos básicos de la educación que no podemos dejar de hacer alusión y que sí o sí estarán vinculados en un acto educativo: el saber, el educador y el educando. Estos tres elementos
al ser vinculados unos con el otro, se genera un acto educativo, que a su vez determina pedagógicamente tres enfoques. Y estos enfoques son la enseñanza estricta, el aprendizaje sustantivo y la animación pedagógica, del cual vamos a hablar en este momento. La enseñanza estricta o instrucción estricta se da con mayor énfasis a la acción que se genera entre el educador y el saber. Se logra tener una forma de instrucción estricta ligada a las pedagogías más tradicionales, pues lo que se desarrolla es el ámbito de la enseñanza más que el de aprender. Entonces es el vínculo entre el saber y el educador nada más. Y lo que más se hace referencia aquí es la conexión entre el educador y el saber. Y se deja un poco de lado el aprender. Por lo tanto, es algo con un enfoque más tradicional, o es un enfoque tradicional, instrucción estricta. En el aprendizaje sustantivo se da un mayor énfasis a la acción entre el saber y el educando. Se logra tener un aprendizaje sustantivo ligado a las pedagogías por objetivos, pues lo que se desarrolla es el aprendizaje más que la enseñanza. Y miramos allí el esquema que se presenta en esta diapositiva y pueden ver que la vinculación es más con el saber y el educando. Por lo tanto, el énfasis que se da en el aprendizaje sustantivo es al aprendizaje y no a la enseñanza. Porque el vínculo, no existe mucho vínculo entre el educador y el saber. Más bien es el saber con el educando. La animación pedagógica, cuando se da mayor énfasis a la acción entre el educador y el educando, se logra tener una animación pedagógica. ¿Por qué? Porque lo que se sustancia aquí es el ánimo alentador que el educador da al educando, más que al saber. Se le da mayor énfasis al vínculo entre el educador y el educando y se deja más de lado el tema saber. Observemos la siguiente lámina y saquemos la siguiente conclusión. Estos tres elementos del acto educativo se tienen que vincular para que podamos tener el aprendizaje significativo. Si el educador solo se vincula o busca el saber, está simplemente haciendo instrucción. Ahora, si el educador vincula el saber a favor del educando, pedagogías por objetivos, se logra el aprendizaje. Y para ello es necesario que el educador se vincule y anime permanentemente al educando de tal manera a tener pedagogías no directivas, simplemente animar para que se pueda lograr el aprendizaje significativo. Quiero concluir este tercer encuentro haciendo un pequeño resumen de los factores condicionantes del fenómeno educativo. El primer factor condicionante es la enseñanza, que debe basarse en el logro de las tres categorías de conocimientos: el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. Nuestra enseñanza debe buscar el logro de esos saberes y incansablemente debemos de trabajar para que los aprendizajes que logremos en los educandos, en el proceso áulico, siempre sean aprendizajes significativos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros alumnos, los aprendizajes que tengan sean duraderos y puedan utilizarlos en contextos problemáticos que se les
les presenta. Entonces, también hemos hablado de que el acto educativo tiene tres grandes elementos: el elemento educador, el elemento saber y el elemento educando. Estos tres elementos deben estar vinculados armónicamente para poder cumplir con los objetivos educativos de cualquier sistema educativo. Y hoy estamos más comprometidos como educadores de que tenemos que lograr esos aprendizajes significativos, porque el currículum de todos los niveles del sistema educativo tienen enfoques por competencias, y esos enfoques por competencias nos obligan a trabajar en armonía el saber, el educador y el educando.